Hablar de la interacción de la radiación con la materia. ¿Qué es la radiación? ¿Qué entienden por radiación? ¿Qué saben qué es radiación? Una de luz con una carga energética bastante alta. ¿Qué más? La radiación, Oscar. ¿Qué es radiación? Pero no puedo presentar en clase. Responde. ¿Alguien sabe qué es radiación? Cuando hablamos de radiación, estamos hablando de energía. ¿Listo? La radiación es una forma de energía que se propaga en el ambiente de una manera o a altas velocidades, generalmente a la velocidad de la luz. Esta propagación de energía la hace por medio de ondas ¿cierto? Y esas ondas son las que le permiten a la radiación o a esta energía viajar en el ambiente. ¿Cuántas clases de radiación conocen? 4, 3, ¿Cuál? ¿Quién dijo 4? ¿Y cuáles son? Hay dos La clases. radiación ionizante y la radiación no ionizante. Estas son las clases de radiación que hay. Esta radiación maneja un espectro electromagnético. ¿Listo? Espectro electromagnético significa que tiene algo de electricidad y algo de magnetismo y hace que estas ondas que tenemos aquí porten una cierta cantidad de energía que en algunos casos puede llegar a ser perjudicial para la salud. Estamos rodeados de ondas, estamos rodeados de radiación que proviene del sol, radiación de la luz solar, perdón, de la luz visible, y con lo que trabajamos que es la radiación ionizante. ¿Listo? Para entender cuál es la energía que tienen estas ondas o esta propagación, debemos conocer que esa onda tiene unas partes. Y respecto a esas partes vamos a determinar la cantidad de energía que pueda llegar a tener. Esto es una onda, esto es otra onda y esto es otra onda. Que las distancias a cada una, este se le conoce como cima y a este se le conoce como valle. ¿Listo? Entonces, la cima de una onda a la cima de la otra, esa distancia que hay de una a la otra, la vamos a conocer como longitud de onda. Este símbolo significa ¿qué es la longitud de onda? La distancia que separa la cima o la cresta de una onda respecto a la cresta de la otra. O sea, la distancia que hay de una a otra. Eso lo vamos a conocer como la longitud de onda. La longitud de onda es la distancia que hay de una cima a otra. De la cima de una onda A otra. a la cima de la siguiente onda, o de la más próxima. No es de esta a la de acá, sino de la más cercana. ¿Listo? Dice que esta era cima y ahora, ¿sí? Esta es la cima y este es el valle. Valle, profe. ¿Sí? Y del valle a la cresta o cima de la onda la vamos a conocer como una amplitud de onda. Muy bien.
Con esto nosotros podemos llegar a determinar la cantidad de energía que puede llegar a tener cierta radiación y a partir de ahí determinar si es radiación ionizante o radiación no ionizante. Para eso también tenemos algo adicional que se denomina frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? La intensidad de onda. La cantidad de veces. Es un espacio determinado que nos va a medir la cantidad de veces que transita una onda en ese determinado espacio de tiempo. Ejemplo. ¿Qué diferencia hay de esa? ¿Cómo es, profe? ¿Espacio determinado? Que mide la cantidad de veces que transita. La frecuencia es un espacio el cual nos permite determinar la cantidad de ondas que atraviesan ese espacio en sí. Ejemplo, digamos que esto sea un espacio de 1 segundo. ¿Cuántas ondas atraviesan ese espacio de 1 segundo en esta parte? Dos. ¿Listo? Y acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea, esto nos diferencia la cantidad de energía que lleva esta respecto a esta. Entre menor longitud de onda, mayor energía. A mayor longitud de onda, menor energía. Y a menor longitud de onda, mayor energía. ¿Sí? Entre más espacio tenga una cresta de otra cresta, va a tener menor energía. Y entre menos espacio tenga, va a tener mayor energía. Claro que es la frecuencia. No. ¿Me lo puedes repetir, por favor? La frecuencia nos ayuda a determinar la cantidad de veces que pasa una onda en un evento determinado. O sea, es un espacio en el cual vamos a determinar cuántas ondas atraviesan ese punto. Puede ser en tiempo o espacio. Para que entiendan un poco mejor, en un segundo, atraviesa 2 ondas. ¿Listo? O sea que la frecuencia de esto sería 1 segundo y en ese segundo atraviesa 2 ondas. Respecto a esta de acá, la frecuencia es que en ese segundo atraviesan, digamos que 7 ondas. O sea, es mucho más reducida la longitud de onda respecto a esto. ¿Preguntas? Profe, mi pregunta con respecto a cuando hablamos de mayor longitud de onda es menor energía o es al contrario. De ahí me confundí. Eso es La mayor, menor energía, ¿sí? Digamos a que mayor amplitud de onda, longitud de onda, Menor energía. menor Ah, ok, listo. profe, energía. Es decir, entre más espacio haya entre una onda y la otra, menor energía va a tener esa radiación o esa energía que estamos midiendo. ¿Listo? A menor longitud, como la que vemos acá, significa que va a tener mayor energía. O sea, es inversamente proporcional a la longitud con la energía. ¿Sí? ahí hablamos también de ionización en mayor energía. No hemos hablado de eso, pero ya voy. ¿Vamos hasta ahí?
Entonces, ¿qué nos ayuda a determinar la energía que tiene una onda? La longitud y La frecuencia. la frecuencia. Con esos dos vamos a determinar si una onda tiene mayor o menor energía. ¿Listo? Y respecto a esa longitud de onda vamos a tener una clasificación de la radiación. De la radiación electromagnética. Donde lo vamos a medir en una escala. Esta escala se mide en nanómetros. ¿Listo? ¿Dónde? Entonces, esta es una escala en la cual vamos a medir la radiación electromagnética. ¿Listo? Esto nos va a determinar la diferente longitud de onda que va a tener cada una de las ondas que vamos a ver a continuación. Las ondas que miden aproximadamente 1 metro son las microondas. Aquí tenemos las ondas de radio. Y aquí tenemos el infrarrojo. Es decir, que esa amplitud de onda que vamos a tener acá es muy amplia, ¿sí? Y cuando hay mayor longitud de onda, vamos a tener menor energía. Es decir, que esa radiación electromagnética que está en el ambiente, que es menor a 750 nanómetros, no va a tener la capacidad de penetrar los cuerpos. ¿Por qué? Porque no tiene la suficiente energía para hacerlo. Y de 750 nanómetros para acá tenemos la luz ultravioleta, los rayos X y la radiación gamma. ¿Listo? Entonces, ahí vemos la diferencia entre aquella radiación electromagnética que nosotros con la cual trabajamos, que son los rayos X, tiene menor longitud de onda, y al tener menor longitud de onda tiene mayor energía, y al tener mayor energía va a tener penetración a cuerpos o en este caso a tejidos con los cuales vamos a trabajar. Las microondas tienen una mayor longitud de onda, eso hace que no tenga la capacidad de determinar si puede atravesar cuerpos. Y entonces, respecto a eso, Profe, qué pena, disculpe, después de 0 nanómetros, ¿qué dice ahí? Armstrongs, Armstrong. que es la unidad menor a los nanómetros. Teniendo en cuenta eso, ¿cuál de las dos a partir de esta línea sería radiación ionizante y radiación no ionizante? La ionizante menor, ¿no? El 750. Exacto. Esta sería radiación no ionizante. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad o la suficiente energía para atravesar cuerpos. Y esta sería radiación ionizante. Ahora bien,
¿qué es ionizar? Merced que me preguntaba sobre la ionización, ¿qué es ionizar? Transmitir una cierta energía a un elemento. ¿Con qué fin? En nuestro caso sería pues diagnóstico o terapéutico. No. La ionización refiere a la capacidad que tiene un fotón de interactuar con la estructura atómica, y al interactuar con la estructura atómica puede alterarla o cambiarla o transformarla. Entonces la ionización significa la capacidad que tiene un fotón o una partícula en transformar la estructura del átomo. ¿Listo? Eso es ionizar, cuando se cambia la estructura del átomo por medio de un cuerpo externo. Yo puse lo anterior, capacidad que tiene un fotón. Entonces la radiación no ionizante, respecto a eso, significa que estas ondas, al no tener la suficiente energía, no tienen la capacidad de interactuar con el átomo, es decir, no pueden alterar su estructura. Pueden tocar un átomo, pero no tienen la suficiente energía para sacar un electrón de ese átomo. Respecto a la radiación ionizante, que cuando atraviesa el átomo, tiene la capacidad de interactuar con él, y al interactuar puede alterar su estructura eliminando un electrón de sus capas más internas o externas, dependiendo del efecto que tengamos. ¿Sí? O sea, tiene mayor energía. Exactamente. Y ustedes que son tan pilos, tan inteligentes, y quieren ganarse un 0,5 en ese quiz, ¿por qué le dieron el premio Nobel a Albert Einstein? ¿Por qué teoría? ¿Todos? ¿De la relatividad? ¿Sí? ¿Saben quién era Albert Einstein, cierto? Y que ganó un premio de física por haber desarrollado una teoría. ¿Cuál fue? La relatividad. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿No? Einstein recibió el premio Nobel de Física por haber desarrollado el efecto fotoeléctrico. Fue Albert Einstein quien hizo una serie de estudios y determinó el efecto fotoeléctrico. ¿De qué trata el efecto fotoeléctrico? Van a trabajar con el efecto fotoeléctrico. Como la capacidad de energía magnética un fotón. No. Es como un efecto de haz de luz que excita ¿Qué el hace? átomo, ¿no? ¿Qué hace? No sé. El efecto genera un haz de luz que no sé si excita el átomo o no, o el electrón, bueno, no sé. Desvía unos electrones. Partamos Desprende del- un átomo. ¿Qué es un fotón? Capa interna. Es Una corriente eléctrica. ¿No? Una partícula de luz. una partícula de luz. Es una partícula, pero no es de luz. Energía. Energía. Una partícula de energía que se encuentra en el ambiente y cuya masa es cero y que viaja a la velocidad de la luz.
la velocidad de la luz equivale a 3 por 10 a la 8 kilómetros sobre segundo. Y estos fotones son los que transmiten la energía con la cual se va a interactuar en el átomo. Entonces, ¿qué descubrió Einstein? Tenemos aquí nuestro núcleo. Tenemos un fotón, que este fotón va a interactuar con nuestro átomo. ¿Dónde interactúa ese fotón? Los electrones. En las capas externas. El núcleo. La capa interna. Este fotón viaja, obviamente conmigo. Y lo expulsa. E interactúa con el electrón de la capa más interna. ¿Listo? A ese fotón incidente choca con un electrón de la capa más interna, le transmite su energía, ese electrón sale expulsado y el fotón es absorbido en la nube electrónica. ¿Listo? El fotón choca con la capa más interna del átomo, expulsa, incide con un electrón de la capa más interna, le transmite su energía cinética, es decir, este electrón sale con la misma velocidad con la que venía el fotón, es expulsado y ese fotón incidente al chocar es absorbido en la nube electrónica. Al producir ese efecto de eyectar el electrón es donde se produce la radiación. Y esta radiación es la que usamos en radiodiagnóstico. Profe, ¿cómo es que se llama la nube de...? Electrónicas, o la nube atómica. ¿Claros? Profe, una pregunta, pero el fotón ahí en ese momento se une al núcleo o queda flotando ahí en la nube atómica. Desaparece. Desaparece. Porque lo absorbe. Lo absorbe. Ejemplo, digamos que es como un carro con otro carro, que este carro viaja a 100 kilómetros por hora, choca con el carro que está delante, el carro que golpea sale a 100 kilómetros por hora, pero este carro pierde toda su energía y desaparece. Eso es lo que pasa. El fotón incide sobre este electrón a 100 kilómetros por hora, este electrón que está aquí orbitando el núcleo sale despedido con la misma velocidad, pero ese fotón, como perdió toda su energía, se queda aquí en el espacio del átomo, pero como ya no está haciendo nada, el átomo lo absorbe y desaparece. A esa energía del efecto fotoeléctrico es alrededor de 10 kiloelectronvoltios, que es más o menos la energía con la que va a salir el haz de radiación. Perdón, profe, esa es la energía con la que sale el haz de radiación. El efecto fotoeléctrico maneja aproximadamente energías de 10 kiloelectronvoltios. Profe, pregunta, ¿y como en el control los átomos de la capa externa no suplicen o no bajan a la capa más interna? ¿No? En este no. Solo en el control. ¿Listo?
luego tenemos el efecto. ¿Cómo? Compton fue realizado por Sir Arthur Compton, quien empezó a realizar una serie de experimentos con grafito. ¿Qué hizo Sir Arthur? Fue hacer incidir radiación electromagnética sobre capas de grafito y se dio cuenta que recibía una radiación resultante con una mayor energía de la cual había administrado. A partir de ahí, podemos determinar a diferencia del efecto fotoeléctrico, el fotón no incide sobre la capa más interna, sino que lo hace sobre la capa más externa. Tenemos aquí nuestro fotón. El cual va a incidir sobre este electrón. Este electrón va a salir expulsado con la misma energía la cual recibió del fotón, pero el fotón, a diferencia del efecto fotoeléctrico, va a perder energía y va a desviar su trayectoria. ¿Listo? Entonces este fotón incidente choca con un electrón de la capa más externa del átomo. Este electrón sale expulsado con la misma energía que con la cual fue golpeado, y el fotón incidente cambia su trayectoria, pero con menor energía. Y esa energía que maneja el efecto Compton, kiloelectronvoltios. O sea que este va a tener mayor energía respecto al efecto fotoeléctrico. Y el efecto Compton es el que usamos en radioterapia para realizar los tratamientos oncológicos. ¿Por qué? Porque tiene mayor energía, y al tener mayor energía va a poder permitir o va a poder interactuar con el ADN en las células cancerosas y destruir sus cadenas para que éste no siga creciendo, reproduciéndose. ¿Listo? El efecto Compton es el cual vamos a usar en el área de radioterapia. ¿Preguntas? ¿Hay otro tipo de efecto que se utilice para radioterapia? Solamente Este porque es el que tiene mayor energía. Tenemos el efecto producción de pares, el efecto eléctrico, pero esos son más para diagnóstico, porque atraviesa el tejido, pero no tiene la capacidad de dañar la célula, a menos que sea una exposición prolongada. Pero con una sesión de tratamiento, puede alterar el material genético de la célula. ¿Listo? Como les decía el día de la presentación, una sesión de radioterapia equivale a tomar 10.000 TAC de tórax. Entonces, la cantidad de energía que vamos a usar es muy alta, y por eso es que realizamos los tratamientos diariamente. Profe, ¿y esa
esa cantidad de energía que recibe un paciente de cierto modo no es Perjudicial. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque la cantidad de energía que usamos en radiación, ¿usted cree que es perjudicial o no es perjudicial? ¿Qué son efectos estocásticos? O sea, un efecto que podría no suceder al alterar la célula. Y respecto a radioterapia y respecto a lo que acabo de explicar, ¿cómo cree que incide? Matar la célula. No. ¿No? O afectar los órganos. ¿Qué órganos? Digamos, si se trata de células cancerígenas, el tumor que está en un sitio determinado, pues al tratarlo con unas de estos, pues puede afectar a las células que están sanas, ¿no? Los órganos periféricos. Sí y no. Podría suceder a largo plazo, pero ¿Cuál es la dosis umbral de un paciente? No tiene. Sí. ¿A la vez? O la dosis umbral de un personal ocupacionalmente expuesto. Anuales, ¿sí? Son 5 mediciones anuales. Y en los 5 años. ¿Y en pacientes? ¿Usted? No, al año. No, usted. ¿Cuál es la dosis umbral de un paciente? Creo que son 2 ¿Dos qué? iniciales. ¿Seguro? Uno, es un anual. En pacientes. El paciente no tiene dosis umbral. ¿Listo? Ya lo voy a explicar más adelante cuando veamos cómo se realiza la radioterapia, pero esto no, los tratamientos no afectan o tratamos de que no afecten los órganos cercanos a la lesión. ¿Listo? La dosis que se administra es una dosis muy alta, pero está prescrita por congresos médicos, oncológicos, por física médica, en la cual no se puede o se tiene como un estándar dependiendo de la zona que se vaya a tratar. Es decir, y también dependiendo los tejidos u órganos que se vayan a tratar. No es lo mismo tratar un pulmón a tratar la médula o tratar un cristalino, porque tienen una dosis umbral de la cual puede recibir, y si excedemos esa dosis umbral se puede dañar el órgano. Entonces un paciente que tiene un tumor en la meninge o en la médula, se va a tratar de evitar dar mucha dosis de radiación, pero igual sea una dosis que pueda ayudar al tratamiento como tal. Y lo que hacemos es proteger los órganos cercanos. En el caso de la próstata, protegemos vejiga, recto, vesículas, cabezas femorales, porque va totalmente, ¿cómo decirlo?, específicamente en la zona de la lesión. ¿Listo? Señor. Levanta la mano. Profe, en algunas ocasiones yo trabajo en el área de la salud, fui camillero mucho tiempo y realizaba traslados al acelerador y veía que a veces habían pacientes que uno iba y recogía que salían como con unas máscaras, como termosellera, como en plástico, algo así. ¿Eso es para proteger o es para focalizar? Eso es para inmovilizar, Es para porque la cabeza, la radioterapia es muy exacta por la dosis de radiación que vamos a administrar. Entonces la cabeza es muy móvil. Entonces un día nos puede quedar rotado a un lado, al otro día rotado al otro lado, y nunca vamos a dar el tratamiento donde es. Entonces las máscaras en cabeza y cabeza-cuello lo que hacen es fijar al paciente durante todo el tratamiento para que todos los días administremos donde es exactamente. Ya lo vamos a ver más adelante. Creo que eso se realiza en la medición con un TAC, ¿cierto? Sí. Y ya lo vamos a ver. Ya más adelante les explico cómo se hace todo el procedimiento, qué es un inmovilizador,
qué es la simulación, la planeación, qué papel jugamos nosotros dentro del tratamiento como tal. ¿Listo? Paso a paso. Bien. Y como hablamos de radiación, vamos a hablar también de algo importante que es la ley del inverso cuadrado. ¿Qué significa esa ley del inverso cuadrado? Nos determina la cantidad de energía que vamos a obtener a diferentes distancias desde el punto del cual sale la radiación. En nuestro caso es el tubo de rayos X. Entonces, tenemos acá nuestro tubo, emisor de radiación, y el A sale de esta manera, ¿cierto? ¿Cuál es el principio de Lara? Teniendo en cuenta que Distancia, blindaje y tiempo. distancia, tiempo y blindaje. Aquí lo que vamos a determinar es la distancia, es decir, que a mayor distancia la energía que vamos a recibir se va a dividir a la cuarta parte de la incidencia de la radiación inicial. Es decir, que si aquí tenemos 1 metro y acá 2 metros, la energía que vamos a recibir en este metro va a ser menor o mayor que la que recibimos acá. Mayor. ¿Y acá? Menor. A mayor distancia, menor energía o menor radiación es la que vamos a recibir. ¿Y cómo calculamos eso? Por medio de una fórmula, la cual vamos a determinar que esto es intensidad sobre 1 de 1 Esta es la fórmula por medio de la cual vamos a determinar la intensidad que tiene respecto a la distancia. ¿Listo? O sea, esta radiación viene a ser la intensidad y obviamente esta viene a ser la distancia. ¿Y cómo vamos a calcular respecto a diferentes distancias cómo va a disminuir esa intensidad? Esta fórmula la vamos a variar. ¿Les gustan las matemáticas? Intensidad 1 sobre intensidad 2 es igual a 1 sobre D2 al cuadrado sobre 1 sobre D1 al cuadrado. La fórmula inicial es esta, pero cuando ya tenemos dos intensidades o dos distancias, vamos a tratar de convertir a una que nos permita despejar todo. Se convierte en intensidad 1 sobre intensidad 2 es igual, vamos a cambiar 1 sobre D1, que siempre va a ir cruzado. Mentira, perdón. D2, D1 y D2. Porque esa es la fórmula. Intensidad 1 es igual a 1 sobre D1 al cuadrado. Intensidad de 2 es igual a 1 sobre D2 al cuadrado. ¿Cómo podemos simplificar esta ecuación? Multiplicando extremos con extremos y medios con medios. Y nos va a quedar que intensidad 1 sobre intensidad 2 es igual a 1 por D2, D2 al cuadrado sobre D1 al cuadrado por 1, D1 al cuadrado. Esta fórmula puede quedar así o la podemos simplificar más
igual a D2 sobre D1 y todo esto al cuadrado. Por medio de esta fórmula entonces vamos a determinar las diferentes intensidades respecto a las distancias a las cuales se ha emitido la radiación. Y en teoría la que nos va a importar es todo este paso ya para que entendieran de dónde sale esta fórmula. Pero igual toca hacerlo desde el inicio, ¿no? Ya lo No, entiendo. ya solo con esta Solamente es para fórmula. explicar de dónde sale esta fórmula y la fórmula inicial era esta. Si se la quiere hacer más difícil. Uy, pero Es complicado. Sí, puede complicar ahí todo. marica, toca hacerlo. ¿Cuál es la fórmula? Densidad 1 sobre densidad 2 es igual a D2 sobre D1 al cuadrado. Y vamos a sacar un ejemplo. Digamos que esta intensidad con la que sale la radiación desde el tubo, digamos que es 100. Y necesitamos saber cuál es la intensidad con la que sale o con la que llega a los 2 metros. ¿Qué toca saber? Después, intensidad 1 es igual a 100 sobre densidad 2 de lo que no conocemos. Distancia 2 2 metros sobre 1 metro y esto Al cuadrado. Para simplificarlo, entonces vamos a quedar vamos a pasar intensidad 2 arriba. Lo que está dividiendo pasa a multiplicar, entonces queda 2 metros sobre 1 metro al cuadrado por 5. 2 al cuadrado. ¿Cuánto? 4. 4 metros cuadrados sobre 2 metros. ¿sobre cuánto? Sobre 1 metro cuadrado. 1 metro cuadrado, ¿cierto? Sí. ¿Vamos hasta ahí? No, Vamos a calcular cuál es la intensidad en esta. Sabemos que la intensidad 1 con la que en 1 metro, equivale a 100, pero no sabemos cuál es la intensidad 2. Entonces lo que hacemos aquí en esta fórmula es reemplazar con los datos que ya tenemos. Intensidad 1 equivale a intensidad 2, es lo que no conocemos. Distancia 2, 2 metros. Y distancia 1, 1 metro, todo esto al cuadrado. Como vamos a despejar intensidad 2, la vamos a dejar sola. Entonces, intensidad 2 es igual el 100, como está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Entonces dejamos 2 metros sobre 1 metro al cuadrado. Este 100 que estaba dividiendo pasa a multiplicar. Intensidad 2 es igual a 2 al cuadrado, 4 metros cuadrados, porque el metro también. 1 al cuadrado, 1 metro cuadrado por metros cuadrados con metros cuadrados se cancelan. Ballena. Creo que no se despeja así. Creo que no se Hay que ballena. Porque Ya, si ya fue, que sí, que fue. pues, pasas a dividir toda la operación No, pues, de los metros, pasan a dividir al 100. Vamos a multiplicar, pero Cuatro lo por que cien. fallé en que 4 esto, por 100 sobre 1. como se invirtió la operación, esto también se invierte. Fallé aquí, perdón. ¿Por qué se invierte? Porque estamos invirtiendo acá. El 1 la vamos a invertir a esta fórmula.
al lado va a ser el que tiene el paso. Ya esto, como vamos a diferenciar intensidad 2, que es lo que no conocemos, cambia acá intensidad 2 sobre intensidad 1. Esto también cambia de 1 sobre de 2 al cuadrado. Y ahora sí, este que está dividiendo pasa a multiplicar. Este es un pequeño paso. Este es de 1. ¿Cuánto es? De 2. Esto al cuadrado por 100. Densidad 2 es igual a 1 metro cuadrado sobre 4 metros cuadrados por 100. Ahora sí. Acá cancelamos. Y 100 dividido entre 4. 25. ¿Cuánto es? 25. Quedaría. Intensidad 2 es igual a 25. Y 25 es la cuarta parte de 100. Sí. Entonces sí se cumple la ley del inverso cuadrado, que dice que la distancia de un punto al otro se reduce a la cuarta parte. No a la mitad, sino a la cuarta parte. Acá tenemos 100 en 1 metro. En 2 metros se reduce a la cuarta parte, que viene a ser 25. Profe, la primera fórmula de T1 sobre T2, cuando estaba haciendo la operación anterior, esta se aplicaría si fuéramos allá I1. Exacto. Ah, ok. No entiendo por qué las distancias se cambian. Eso es lo que no entiendo. Porque estamos invirtiendo. Y si invertimos acá, debemos invertir también acá. ¿Son los resultados? Profe, es por lo que en la intensidad 1 conocemos el valor, ¿cierto? O podemos conocer la intensidad 2. Ya es dependiendo del problema. Dependiendo de cómo le planteé el problema. Aquí le planteé que conocemos intensidad 1, pero no conocemos la intensidad 2. ¿Listo? ¿Hacemos otro ejemplo? Espere, profe, espere, un minutico. Sí. Tú dices que el 100 se tiene que dividir en 4, que los de 25. Dependiendo. Porque acá puede ser 100 y digamos que acá la distancia sea de 1 o 2, dependiendo de la forma. O también se puede evaluar como que si en este metro tuviéramos un medidor de energía y colocamos un punto, entonces vamos a medir qué tanta radiación recibe ese punto. También lo pueden entender así. Según el ejemplo, en este punto en 1 metro va a recibir una energía de 100. O sea que 100 haces de rayos X atravesaron ese punto en 1 metro. Y en 2 metros, a la misma longitud y con un medidor, vamos a ver que ya se redujo a la cuarta parte. O sea, también se puede entender eso. ¿Listo? Como la intensidad de energía de un punto a otro, o como qué tanta energía pasa de un punto respecto al otro.
este caso tenemos intensidad 2, distancia 1 y distancia 2. ¿Sí? Como ya conocemos la intensidad 2, vamos a descubrir la intensidad 1. Cuando vamos a descubrir, como en el caso anterior no tenemos siempre tenemos que hacer la inversión de la fórmula para que el dividendo pase a multiplicar. ¿Listo? Entonces en este caso ya tenemos que I1 es lo desconocido, I2 equivale a 11, D2 3 metros y D1 esto al cuadrado. Entonces 11 que está dividiendo pasa al otro lado. Entonces al cuadrado. En metros cuadrados y 1 metro cuadrado por metros cuadrados se cancela y la intensidad 1 es Se divide 11 por 4. y no lo ¿cuánto es? O sea que la intensidad con la que sale aquí es 99. ¿Sí? Y 99 es la cuarta parte de 100. De 11, perdón. U 11 es la cuarta parte de 99. De 99 son. ¿Sí? Entonces sí se cumple la regla, ¿cierto? ¿Sí o están perdidos? No es la cuarta parte, sino como la como la octava parte. Queda en 3. ¿Sí o no? De la cuarta parte. No, no es la cuarta parte. No es la cuarta, sino como las venas. La quinta No parte. me olvido. Era 11.11 si nos da aproximadamente 99 o 100. ¿Listo? Ya que esa intensidad 2 era 11.11, para que la aproximada a la intensidad 1 nos diera 99 o 100. Entonces al dividirlo así, sí, obviamente nos va a dar más. Pero si lo hacemos con 11.11, entonces sí nos va a dar. No entiendo. Pero daría 99.9. No, hagámoslo con el 100 para la rueda. No, no, O sea, como el 99.9% sea, el 11 sería la cuarta parte. Igual, profe, como la distancia aumentó, ¿no? O sea, ¿Sería la disminución? ¿Por qué?
Vámonos con 100 y van a ver que sí se lo- ¿Eh? Nos da 11.11 en la Directamente proporcional a la intensidad 2 es igual a de 1. ¿Cierto? Que ahí sí sale. Sí, la cuarta parte de 100 viene a ser 11.11. ¿Sí o no? Ahí sí, ¿cierto? Si tenemos la intensidad de 1. No les voy a poner esto en el parcial. Pero es para que entiendan más o menos cómo se va reduciendo la energía desde el punto de inicio, dependiendo la distancia a la cual se va alejando. Por eso que debemos tener en cuenta la distancia a la hora de rayar. La cuarta parte quiere decir que lo que está en el igual, multiplicado por 4 tendría que hacer. No. La mitad de 100. 50. Bueno. La mitad de 50. 25. Esa vendría a ser la cuarta parte. La mitad de la mitad. No dividirlo, sino la mitad de la mitad. Ya, la primera parte de 100, 75. La segunda parte, 50. La tercera, 25. Y la cuarta, en este caso viene a ser 11.2. ¿Sí o no? Entonces ya me enredaron. Otra clase nos puede Sí, entre cuatro. Otra clase ya gané. Sí, divide entre 4, porque es la cuarta parte. Entonces, sí, 100 divide entre 4, 25. Pero como acá tenemos una distancia de 3 metros, entonces es lo que varía, no es a 1 metro ni a 2 metros, sino teniendo en cuenta también la distancia. Ya si fuese acá 2 metros, entonces sí nos daría 25. Pero como tenemos 3 metros de distancia, hay mayor cantidad de espacio. ¿Sí? En el primer ejemplo lo hicimos con 2 metros, que ahí sí viene a ser la mitad. Son metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros. Si acá le aumentamos a 4 metros, obviamente esto va a reducir mucho más. ¿Listo? Debemos tener en cuenta es la distancia a la cual estamos tratando. No es lo mismo 100 a 1 metro, no es lo mismo 100 a 2 metros, a 3 metros. Siempre se va a ir reduciendo teniendo en cuenta la distancia que tengamos. ¿Sí? ¿Sí o no? nunca el valor va, digamos, lo que la otra de que sea de 100, también va a ser la cuarta.